Él solo caminaba por el sendero, intentando lidiar con aquello que hacía tiempo había quebrado su vida. Pero junto a un árbol viejo vio algo que nunca podría olvidar. Un perro militar colgaba de una cuerda, apenas respirando. El veterano no sabía que ese momento lo cambiaría todo, tanto para él como para el perro. Suscríbanse y escriban desde dónde están viendo este video. El invierno aún dominaba los valles del norte de Wyoming, con una firmeza casi cruel, como si la estación se negara a abandonar la tierra que había cubierto de blanco durante tantos meses. La luz del amanecer apenas conseguía atravesar las nubes densas, otorgándole al paisaje un matiz grisáceo que parecía reflejar el estado interior de Ethan Hale. A sus 44 años, caminaba por el sendero que conocía desde hacía décadas, un camino que había recorrido incluso antes de partir a la guerra, cuando aún creía que el futuro era un territorio amplio, y no una sombra que se arrastraba detrás de él. El aire era frío, húmedo, y cada bocanada le recordaba cuán frágil se había vuelto su respiración desde Afganistán. Antes había corrido, había trepado, había salvado vidas sin pensar en el riesgo. Ahora caminaba despacio, como si cada paso fuese una negociación entre él y su propio cuerpo, que seguía atrapado en la memoria de explosiones, humo y gritos que nunca lo habían abandonado del todo. Su casa, situada a unos kilómetros del pueblo más cercano, era un refugio solitario que él mantenía con la misma disciplina que un soldado mantiene su trinchera. No porque quisiera hacerlo, sino porque necesitaba un lugar donde su silencio no resultara extraño. Vivía allí, acompañado solo por los crujidos de la madera antigua y por los pensamientos que se repetían sin descanso. Esa mañana, como tantas otras, salió a caminar con la esperanza, si es que aún quedaba alguna dentro de él, de que el frío aplacara los recuerdos. El sendero bordeaba un arroyo casi congelado. Bajo la capa delgada de hielo, el agua seguía fluyendo, como si se resistiera a la prisión del invierno. Ethan se detuvo un instante, observando la superficie cristalina y preguntándose, sin palabras, cómo era posible que algo continuara moviéndose, incluso atrapado en el interior de una estructura tan rígida. Quizá él también lo hacía. Quizá aún había algo dentro de él que no estaba completamente roto. Entonces lo sintió, una sensación casi imperceptible de alerta, un pequeño cambio en el aire. Los soldados aprenden a detectar esas variaciones, los gestos invisibles del peligro, las señales que otros pasarían por alto. Levantó la vista y vio, a unos metros, una figura oscura que colgaba de una rama gruesa de un álamo viejo. Al principio pensó que tal vez era una mochila olvidada, o quizá un abrigo atrapado por el viento, pero la manera en que la figura se movía lentamente de un lado a otro lo hizo acelerar el paso. El corazón le golpeó el pecho con la fuerza de una alarma. No quería acercarse. Una parte de él temía lo que iban a encontrar, pero su cuerpo ya se había puesto en marcha antes de que su mente pudiera detenerlo. Cuando llegó a la base del árbol, el aire se le escapó del pecho con un estremecimiento. No era un abrigo ni una mochila. Era un perro grande, negro, cuyos músculos temblaban mientras sus patas traseras apenas rozaban el suelo helado. La cuerda que rodeaba su cuello estaba tensa y dejaba una marca profunda, enrojecida y húmeda. Los ojos del animal, aún abiertos, mostraban miedo y resignación. El perro respiraba con dificultad, luchando por sobrevivir con una fortaleza que parecía surgir de un instinto más antiguo que el dolor. Ethan sintió un nudo en el estómago. Durante la guerra había visto horrores que ningún ser vivo debería presenciar, pero la injusticia silenciosa de ese animal colgado de una cuerda le golpeó directamente en el centro del pecho. Con manos temblorosas, se acercó al perro, murmurando palabras tranquilizadoras que ni él mismo escuchaba claramente. Notó en el collar un pedazo de papel húmedo y sucio. Lo tomó y leyó las palabras escritas apresuradamente. Demasiado peligroso, incontrolable, llévenlo si quieren. No había firma, ninguna explicación, ninguna vergüenza. Nada más que el abandono desnudo y la crueldad. Ethan maldijo en voz baja. No entendía cómo alguien podía justificar semejante acto con una nota tan fría. Miró al perro nuevamente, notando heridas antiguas bajo el pelaje, cicatrices irregulares, zonas donde la piel había sido golpeada o quemada. Aquello no era un accidente.
No era el resultado de un ataque repentino. Era la historia larga y dolorosa de alguien que había sido usado, maltratado y finalmente descartado. Se subió al tronco caído que le permitía alcanzar la cuerda y con movimientos cuidadosos la aflojó. El cuerpo del perro cayó en sus brazos, pesado y casi sin fuerzas, y Ethan aterrizó sobre la nieve de rodillas, sosteniéndolo con un cuidado casi desesperado. Las patas del animal se movieron débilmente, como si intentara recordar cómo mantenerse en pie. Ethan lo acercó a su pecho para darle algo de calor, aunque apenas sintiera el suyo propio. No sabía si estaba actuando por compasión, por instinto, o porque en los ojos de ese perro había visto una sombra que reconocía demasiado bien. Una sombra que también habitaba en él. Con esfuerzo se levantó cargando al animal. El sendero de regreso le pareció más largo que nunca. El peso del perro le exigía fuerza, pero también le ofrecía un propósito inesperado. Cada paso que daba era una pequeña afirmación de que todavía era capaz de salvar algo. Cuando llegó a su casa, empujó la puerta con el hombro y se dirigió directamente al salón, donde el calor del hogar era más fuerte. Depositó al perro sobre una manta cerca de la chimenea. El animal emitió un quejido suave, casi imperceptible, pero suficiente para que Ethan apretara los dientes y se obligara a respirar con calma. Trajo agua tibia, un paño limpio, vendas y todo lo que pudo encontrar en su vieja caja de primeros auxilios, la misma que había usado incontables veces en el campo de batalla. Con movimientos lentos y meticulosos, limpió las heridas, retiró la suciedad incrustada, desinfectó las zonas inflamadas y cortó los restos de la cuerda que aún rozaban el cuello del perro. A medida que trabajaba, notaba que sus manos dejaban de temblar. El acto de cuidar, de reparar aquello que alguien más había destruido, le proporcionaba una sensación extraña de estabilidad. El animal lo observaba desde el suelo con ojos cansados. A veces cerraba los párpados, pero volvía a abrirlos, como si necesitara asegurarse de que Ethan seguía ahí. Cuando finalmente terminó, Ethan se apoyó en el borde de la mesa y exhaló largo. El perro respiraba mejor, aunque todavía mostraba signos de dolor. En algún momento de la noche, Ethan se durmió en su cama, tan agotado que no sintió el paso de las horas. Pero los sueños no le dieron tregua. Las escenas de Afganistán volvieron con la brutal claridad de siempre. Explosiones, gritos, la caída de un amigo al que nunca pudo salvar, el polvo cubriendo todo. Despertó sobresaltado, jadeando, con la sensación de que el mundo se cerraba sobre él. Entonces sintió algo caliente y pesado junto a su pierna. Bajó la mirada y lo vio. El perro, aún débil, había logrado levantarse y caminar hasta su cama. Había apoyado la cabeza en sus rodillas, como si supiera exactamente cuándo estaba perdiéndose en la oscuridad. Ethan lo miró durante un largo instante. La respiración del perro era lenta, rítmica, y su presencia llenaba la habitación de un silencio distinto. Un silencio que no era vacío sino compañía. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan no sintió que estaba cayendo sin fin. Puso una mano sobre la cabeza del animal y cerró los ojos, permitiéndose una calma que creía perdida para siempre. Aún no lo sabía, pero aquella noche marcaba el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Él había salvado al perro del árbol, pero sería el perro quien terminaría salvándolo a él. La mañana siguiente, cuando los primeros rayos de luz empezaron a filtrarse por la ventana, Ethan abrió los ojos sintiendo un cansancio distinto al habitual. No era la extenuación emocional que lo aplastaba cada día, sino un agotamiento físico más simple, más humano, casi bienvenido. Tardó unos segundos en recordar por qué la habitación se sentía diferente, por qué el silencio tenía ahora un matiz menos opresivo. Luego lo vio. El perro negro, todavía débil, estaba tendido en el suelo junto a su cama, respirando con dificultad, pero con un ritmo más constante que la noche anterior. La cabeza descansaba todavía cerca de sus piernas, como si no hubiera querido apartarse de él ni un solo instante. Ethan se incorporó lentamente, temeroso de mover demasiado rápido y sobresaltar al animal. Pero el perro solo alzó un poco la mirada, reconociéndolo, antes de cerrar de nuevo los ojos en un gesto que hablaba de una confianza frágil, pero real. Él no estaba acostumbrado a que alguien confiara en él. Esa sensación, extraña, cálida,
inesperada, despertó dentro de Ethan una mezcla de preocupación y responsabilidad que lo empujó a actuar. Sabía que lo que había hecho la noche anterior no era suficiente. El perro necesitaba atención profesional, alguien capaz de evaluar el daño real que había sufrido. Durante unos minutos dudó. La idea de volver a un lugar lleno de gente, de enfrentar miradas curiosas o preguntas innecesarias, le provocaba un malestar que casi lo hizo retroceder. Pero entonces observó al animal nuevamente, la fragilidad de su cuerpo, las heridas visibles y las invisibles, y entendió que no podía permitirse el lujo del miedo. Había una vida frente a él que dependía de su decisión. Con suavidad lo ayudó a levantarse, aunque el perro apenas podía sostenerse sobre sus patas. Terminaron usando una manta como soporte, y entre palabras tranquilas y movimientos cuidadosos, logró llevarlo hasta la camioneta. El viaje hasta la clínica veterinaria fue silencioso, salvo por los gemidos apagados del perro cada vez que el vehículo pasaba sobre un bache. Ethan apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le volvían blancos. Y aún así, en el fondo de ese silencio que tanto solía atormentarlo, había algo nuevo, un motivo para seguir adelante, un propósito inmediato pero poderoso. Cuando llegaron, Ethan respiró hondo antes de entrar. La clínica era pequeña, cálida y claramente muy frecuentada por los habitantes del pueblo. En el aire flotaba el olor a desinfectante, mezclado con el aroma más suave de heno y shampoo para animales. Una mujer de mediana edad, de cabello entrecano recogido en un moño sencillo y ojos llenos de inteligencia y compasión, lo recibió detrás del mostrador. No necesitó muchas palabras para comprender que aquello no era una visita rutinaria. Al ver el estado del perro, el cambio en su expresión fue inmediato. Preocupación, indignación y luego una determinación profesional. «Soy la doctora Mara Ellington», dijo mientras se acercaba para examinar al animal. «Vamos a ocuparnos de él. Ayúdame a llevarlo». Entre los dos trasladaron al perro a una mesa amplia. La doctora comenzó a revisarlo con la precisión de alguien acostumbrado a ver lo peor y aún así a no rendirse ante ello. Sus manos eran firmes pero delicadas, moviéndose con un respeto casi reverencial hacia la criatura que tenía delante. Notó la deshidratación, los signos de maltrato prolongado, la inflamación del cuello, los cortes antiguos bajo el pelaje. Ethan observaba cada gesto con una ansiedad contenida, como si temiera que en cualquier momento la doctora declarara que ya era demasiado tarde. «Ha sufrido mucho», murmuró ella finalmente. «Pero es fuerte. Tiene posibilidades de recuperarse. Esta clase de resistencia no es común». Ethan sintió un alivio inesperado recorrerle el pecho. No lo expresó en palabras, pero una parte de él se aflojó como si hubiera estado tensándose durante años. Mientras la doctora continuaba con el examen, la puerta de la clínica se abrió y entró una niña, acompañada de su madre. La pequeña sostenía un transportín con un conejo blanco en su interior. Ethan no le prestó mucha atención al principio, pero pronto notó que la niña había dejado de mirar a su conejo para fijar los ojos en el perro maltrecho sobre la mesa. Se acercó lentamente, como si el instinto le dijera que aquel animal no era una amenaza sino un alma herida. La madre intentó detenerla, temerosa. Sin embargo, la niña no mostró miedo, solo una suavidad limpia y sincera que pocas veces habitan en los adultos. «¿Puedo tocarlo?», preguntó en voz baja. Ethan estuvo a punto de decir que no, pero la mirada del perro lo detuvo. Había algo en esos ojos oscuros, tensos pero atentos, que parecía esperar el contacto. La niña extendió una mano pequeña y temblorosa hacia el hocico del perro. El animal, contra todo pronóstico, no retrocedió. Al contrario, movió ligeramente la cabeza hacia adelante y rozó la palma con su nariz. Fue un gesto breve, delicado, pero tan significativo que incluso la doctora se quedó inmóvil por un instante. Un perro demasiado peligroso, incontrolable según la nota, estaba mostrando una ternura que muchos humanos habían sido incapaces de darle. La madre de la niña respiró hondo, sorprendida. La niña sonrió. La doctora asintió lentamente, como si aquella escena confirmara algo que ya sospechaba, que la verdadera naturaleza del perro no era la que sus antiguos dueños habían escrito en aquella nota cruel. Poco después, Ethan y el animal, a quien empezaba a llamar Shadow, una sombra protectora que había surgido de la oscuridad, regresaron a casa con medicación y un plan de recuperación detallado.
Durante las semanas siguientes, la rutina de Ethan cambió por completo. Sus días, antes marcados por un silencio inmóvil y un letargo emocional, se llenaron ahora de tareas nuevas. Limpiar heridas, cambiar vendajes, preparar comida especial, sacar al perro a caminar distancias cortas. Shadow recuperaba poco a poco la fuerza. Los huesos ya no sobresalían tanto bajo la piel. El pelaje comenzaba a tener brillo, y sus ojos, antes opacos, se iban llenando de una vida suave y cautelosa. Incluso la casa parecía transformarse. El espacio ya no era solo un refugio contra los recuerdos, sino un lugar habitado por dos seres que se reconstruían mutuamente. Donde antes había silencio insoportable, había ahora respiraciones compartidas, pasos acompasados, sonidos cotidianos que hacían que el hogar pareciera un poco más cálido. Ethan, sin darse cuenta, empezó a hablar en voz alta. Le contaba a Shadow cosas pequeñas, rutinas simples, incluso pensamientos fugaces. No sabía si el perro entendía las palabras, pero comprendía el tono, la intención, el gesto de un hombre que trataba de reencontrarse consigo mismo. Y Shadow lo escuchaba, siempre atento, siempre presente. Un día, semanas después, Ethan decidió llevarlo a la base de una colina, donde los niños del pueblo solían jugar. Shadow caminaba ya con más firmeza, aunque aún se notaba su cautela. Los habitantes del lugar, acostumbrados a ver al exsoldado solitario en la distancia, lo miraron con sorpresa. Algunos padres llamaron a sus hijos para mantenerlos lejos del perro grande y oscuro, pero Shadow se mantuvo tranquilo junto a Ethan, observando el mundo con ojos atentos, pero sin agresividad. Entonces ocurrió algo que cambiaría para siempre la manera en que el pueblo veía al animal. Un niño pequeño, jugando con un balón rojo, lo lanzó sin querer hacia la carretera. Sin pensar, el niño corrió detrás de él, cruzando justo cuando un camión viejo doblaba la curva. Ethan vio la escena como si el tiempo se diluyera. Sus piernas reaccionaron, pero comprendió de inmediato que no llegaría a tiempo. El grito del padre resonó en el aire frío, y entonces Shadow se lanzó hacia adelante. Su cuerpo, aún recuperándose, se movió con una determinación feroz. Alcanzó al niño en el último segundo, empujándolo hacia un lado con el hocico y el pecho. El camión pasó rugiendo a escasos centímetros, levantando un remolino de polvo y nieve. El niño cayó al suelo, confundido pero ileso. Su madre corrió hacia él, llorando, temblando, abrazándolo como si no quisiera soltarlo jamás. Cuando levantó la vista y vio al perro que había salvado a su hijo, sus ojos no mostraron miedo, sino gratitud. La gente que hasta ese momento había observado al animal con desconfianza, quedó en silencio. Algunos empezaron a murmurar, otros simplemente miraron a Shadow con respeto, sorprendidos por el coraje del perro que unos meses antes había sido encontrado colgando de un árbol. Ethan sintió algo aflojarse dentro de él, algo que llevaba años congelado. Miró a Shadow y supo que no se trataba solo de la recuperación de un animal herido, sino de un renacimiento inesperado. El perro no solo había salvado al niño, también estaba salvando a Ethan, recordándole que incluso después de una guerra, incluso tras la crueldad y la oscuridad, aún podían existir actos de luz y de bondad profunda. Regresaron a casa con el corazón cargado de emociones nuevas. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan sintió que algo semejante al orgullo, a la esperanza, empezaba a florecer dentro de él. Shadow caminaba a su lado, tranquilo, sabiendo quizá que había hecho algo más que proteger a un niño. Había dado un paso decisivo en la reconstrucción de su propia historia. Aún no sabían que este milagro sería apenas el comienzo de los desafíos y revelaciones que estaban por venir. Pero mientras avanzaban hacia el hogar, con el viento frío acariciándoles el rostro, ambos comprendieron que ya no estaban solos en el mundo, y que esa unión recién nacida les daría fuerzas para enfrentar la oscuridad que aún quedaba por aparecer. Durante las semanas siguientes al rescate del niño, el ambiente en la casa de Ethan pareció volverse más ligero, casi como si el aire mismo se hubiera llenado de una serenidad nueva. Shadow caminaba con una confianza que no tenía antes, y aunque todavía arrastraba algunos vestigios de su pasado, la sombra de miedo que lo acompañaba comenzaba a disiparse. La gente del pueblo, que había observado con recelo al perro, ahora lo saludaba con admiración silenciosa.
Algunos incluso se acercaban para agradecer a Ethan, aunque él no sabía muy bien cómo responder y solía limitarse a un leve asentimiento. Pero en su interior, esa nueva aceptación se mezclaba con un sentimiento más profundo, la certeza de que él y Shadow estaban avanzando, sanando, reconstruyéndose de una manera que jamás habría imaginado. Sin embargo, la vida tiene la costumbre de poner a prueba incluso los momentos más frágiles de esperanza. Y la noche en que la oscuridad regresó, lo hizo sin advertencia, con la brutalidad inesperada de un golpe en la espalda. Era tarde, y el cielo estaba cubierto por nubes densas que ocultaban las estrellas. El viento soplaba con cierto nerviosismo, como si presintiera que algo estaba a punto de romperse. Ethan había pasado el día trabajando en unas reparaciones menores de la cerca, y Shadow lo había acompañado, observando cada uno de sus movimientos con su mirada tranquila y vigilante. Ambos estaban cansados cuando regresaron a casa. Después de cenar, Ethan se sentó en su sillón cerca de la chimenea, con un libro que no logró leer. Shadow se tumbó a sus pies, respirando profundamente. La quietud del lugar era casi reconfortante, un refugio silencioso contra el pasado que seguía persiguiéndolos a ambos. Pero esa calma desapareció cuando alguien golpeó la puerta con una fuerza tan repentina que hizo vibrar los cristales. Ethan levantó la cabeza y sintió como sus músculos se tensaban de inmediato, un reflejo que nunca había logrado perder desde la guerra. Shadow se incorporó a la vez, el cuerpo rígido, los ojos fijos en la puerta. El golpe se repitió, esta vez acompañado de una voz que Ethan no había escuchado en mucho tiempo, pero que reconoció al instante. «Sé que estás ahí. Abre la puerta». Ethan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Abrió la puerta con cautela, manteniendo el cuerpo preparado para cualquier reacción. En el umbral estaba Dustin Crowe. La luz tenue del porche reveló un rostro endurecido por la ira, los ojos encendidos en una mezcla de rabia y desprecio. Llevaba la chaqueta sucia, mal cerrada, y una expresión que dejaba claro que no había ido allí a conversar. «Ese perro es mío», dijo sin saludo, sin respiración. «Vengo a llevármelo». Ethan no respondió de inmediato. Varios sentimientos se agolparon en su pecho. Incredulidad, enojo, una amarga impotencia. Lo miró fijamente, manteniendo la voz firme cuando al fin habló. «Ese perro no volverá contigo». Crowe frunció el ceño, como si la respuesta hubiera sido una ofensa personal. Dio un paso adelante y su presencia se impuso como una amenaza clara. «No tienes derecho a quedártelo. Es mío. Lo entrené yo. Y si quieres evitarte problemas, lo traerás aquí ahora mismo». El tono era agresivo, provocador, cargado de una seguridad que venía no de la razón, sino de la convicción de que podía intimidar a cualquiera. Ethan sintió el impulso de cerrar la puerta de inmediato, pero sabía que esa acción solo provocaría una reacción peor. Además, detrás de él, Shadow se había colocado silenciosamente a su lado, su presencia sólida y calmada, ofreciendo un apoyo silencioso. «Lo abandonaste», respondió Ethan, cada palabra pronunciada con un control que le costaba mantener. «Lo dejaste colgado de un árbol». Crowe escupió al suelo, como si aquel acto insignificante fuera la medida de su desprecio. «No entiendes nada. Ese perro es un problema. Yo solo hacía lo que debía». Ethan sintió que algo ardía dentro de él, una mezcla abrasadora de furia y asco. La sola idea de devolver a Shadow a alguien capaz de semejante crueldad le resultaba intolerable. Y aunque la guerra lo había desgastado profundamente, había algo que nunca perdió: la determinación de proteger. «No va a regresar contigo», repitió, avanzando un paso para dejar claro que no se movería. El rostro de Crowe se deformó en una mueca. Sin previo aviso, levantó una mano y empujó la puerta con violencia, tratando de entrar por la fuerza. La madera chocó contra el hombro de Ethan, quien retrocedió apenas un segundo, lo suficiente para que Shadow emitiera un gruñido profundo, grave, que llenó la entrada de advertencia. Crowe, sorprendido por el sonido, dio un paso atrás, pero la rabia lo superó. «Quita a ese monstruo de en medio», gritó, y con un movimiento impulsivo, golpeó el cristal de la ventana lateral. El vidrio estalló en fragmentos, cayendo como lluvia de cuchillas brillantes al suelo. El ruido retumbó en la sala, despertando en Ethan los reflejos de combate que creía enterrados.
Shadow se adelantó, colocándose entre su dueño y el intruso, el cuerpo tenso, el lomo erizado, los ojos fijos en Crow. No atacó, no dio un solo paso más, pero su postura decía claramente que no permitiría que nadie tocara a Ethan. Crow intentó entrar por la ventana rota, pero perdió el equilibrio en su propio intento torpe y cayó de espaldas sobre la nieve. Un grito de dolor se escapó de sus labios, junto con maldiciones que resonaron por la noche. Las luces de las casas cercanas comenzaron a encenderse. Vecinos preocupados abrieron puertas y salieron a los porches, intentando entender lo que estaba ocurriendo. Algunos ya habían visto movimientos sospechosos y habían oído el ruido de vidrio romperse. Una vecina, alarmada, llamó a la policía, describiendo la escena como un intento de invasión. Crow se levantó tambaleándose, todavía gritando insultos, mientras Ethan permanecía en la entrada, respirando pesadamente, con Shadow firme a su lado. La tensión en el aire era espesa, cargada de violencia contenida. En cuestión de minutos, las sirenas se escucharon en la distancia. La patrulla llegó con rapidez, iluminando la nieve con luces azules intermitentes. Los oficiales descendieron del vehículo con firmeza, evaluando la situación con ojos entrenados. Encontraron a Crow descompuesto, con el puño ensangrentado por el vidrio y con la actitud agresiva de alguien que no sabía cuándo detenerse. Encontraron la ventana destrozada. Encontraron a Ethan, alerta pero sereno, y al perro en posición de defensa, vigilante pero sin mostrar señales de ataque injustificado. Crow intentó defenderse, hablando atropelladamente, acusando a Ethan de robarle al perro, asegurando que él solo quería recuperarlo. Pero cada palabra que decía era refutada por la evidencia física, por la nota encontrada en el collar, por las heridas visibles de Shadow, por el testimonio de los vecinos que habían visto al hombre actuar con violencia. Los oficiales no tardaron en esposarlo. Mientras lo llevaban al coche patrulla, Crow continuó gritando amenazas que se disolvieron en el aire frío de la noche. Cuando finalmente se fueron, el silencio volvió, aunque no el mismo silencio estéril que alguna vez había dominado la vida de Ethan. Este silencio estaba lleno de respiraciones agitadas, de corazones que volvían poco a poco a su ritmo normal. Ethan se agachó y puso una mano sobre la cabeza de Shadow. El perro, aún tenso, lo miró con esos ojos oscuros en los que había aprendido a refugiarse. Ninguno de los dos parecía capaz de decir nada, pero no hacía falta. Habían pasado juntos por una prueba que sellaba algo más profundo que la lealtad. Esa noche, mientras reparaba lo que podía de la ventana rota y mientras Shadow permanecía a su lado en cada movimiento, Ethan sintió una claridad inesperada. No estaba solo. No volvería a estarlo mientras Shadow viviera. Y si algo había quedado en evidencia, era que tanto él como el perro ya no eran víctimas de sus pasados. Juntos habían enfrentado una sombra que había regresado para reclamarlos, y juntos la habían expulsado. Cuando cerró la puerta por última vez esa noche, lo hizo con un peso menos en el pecho y con la certeza absoluta de que lo que compartían él y Shadow era más fuerte que cualquier oscuridad que intentara alcanzarlos de nuevo. La noche del ataque de Crow quedó grabada en la memoria de Ethan como una marca más en la larga lista de momentos que habían puesto a prueba su resistencia. Pero a diferencia del pasado, esta vez no había quedado solo en medio de los fragmentos rotos. Shadow había permanecido junto a él, firme, alerta, protegiéndolo como si su propia existencia dependiera de ello. Durante los días que siguieron, mientras reparaba la ventana destrozada y respondía a las preguntas inevitables de los vecinos y de los agentes que regresaron para completar informes, Ethan sintió que algo dentro de él había cambiado. No era únicamente la sensación de alivio por haberse librado del hombre que había causado tanto daño. Era la certeza silenciosa de que ahora vivía en un hogar compartido. Un hogar donde dos seres rotos se habían escogido mutuamente. Shadow, por su parte, parecía más seguro. Ya no se movía con aquella cautela llena de sombras, y aunque aún tenía gestos aprendidos por el trauma, su cuerpo transmitía una tranquilidad nueva. El mero hecho de que, aquella noche, hubiera interpuesto su propio cuerpo entre Ethan y el peligro, demostraba una lealtad nacida no del miedo, sino de un vínculo profundo y sólido. Esa lealtad, tan diferente a la que se exige por fuerza o por entrenamiento, había demostrado ser verdadera.
Y justamente esa verdad fue la que llevó a Ethan, una semana después del incidente, a tomar una decisión que no habría imaginado tiempo atrás. Había escuchado hablar del Centro de Ayuda para Veteranos instalado al otro lado del pueblo, un edificio modesto donde hombres y mujeres marcados por la guerra asistían en busca de terapia, de compañía o simplemente de un lugar donde sentirse comprendidos. Durante meses, Ethan había evitado pensar en ello. La sola idea de sentarse en una sala compartida, rodeado de otros que podrían mirar dentro de su dolor, le encogía el estómago. Pero ahora, con Shadow a su lado, la idea parecía menos amenazante. Algo en el perro, en su presencia constante, parecía decirle que quizá había llegado el momento de abrir un resquicio hacia el exterior. Aquella mañana, mientras se abrigaba y Shadow esperaba paciente cerca de la puerta, Ethan pensó en todo lo ocurrido. El rescate, la recuperación, el ataque, la protección. Y comprendió que debía compartir aquello que el perro había hecho por él. Quizás si Shadow había logrado aliviar su propia oscuridad, también podría ayudar a otros que vivían atrapados en la misma sombra. Con un suspiro profundo, tomó las llaves, acarició la cabeza del perro y salieron. El centro comunitario era un edificio sencillo, de paredes claras y grandes ventanales que dejaban entrar la luz. Cuando Ethan cruzó la entrada con Shadow a su lado, varios rostros se volvieron hacia ellos. Nadie habló al principio, pero la presencia del perro, su porte imponente, su pelaje oscuro, su mirada calmada, atrajo la atención de todos. Algunos veteranos se encogieron ligeramente, quizá recordando escenas lejanas. Otros, en cambio, mostraron curiosidad. Ethan sintió que la ansiedad lo apretaba, pero Shadow se mantuvo a su lado, respirando con la tranquilidad de quien sabe exactamente dónde debe estar. Fue esa serenidad la que permitió que Ethan avanzara. La coordinadora del centro se presentó, sonrió con una calidez que no intentaba esconder el cansancio, y escuchó atentamente cuando Ethan explicó, con pocas palabras, pero con la sinceridad más cruda, por qué estaba allí. Ella no necesitó más detalles. Basta una mirada para reconocer en otro la misma batalla. Sugirió que Shadow acompañara a algunos de los participantes durante las sesiones informales en el salón principal, un espacio amplio con sillones distribuidos en semicírculos, mesas con café y té, y fotografías enmarcadas de actividades comunitarias. Cuando entraron, Shadow olfateó el aire con cautela, y luego se acercó a un par de veteranos mayores, quienes parecían debatirse entre la sorpresa y el deseo de extender una mano. El perro se sentó cerca de ellos, permitiendo que lo tocaran si así lo querían, sin invadir su espacio. La atmósfera cambió de inmediato, como si una cuerda tensada se hubiera aflojado. Algunos empezaron a conversar. Otros simplemente observaron, quizá recordando a perros que los acompañaron durante el servicio, o reconociendo en Shadow la calma que necesitaban. Fue entonces cuando Ethan vio al joven. Estaba sentado en una esquina, algo encorvado, con las manos entrelazadas y los ojos clavados en un punto indeterminado del suelo. Su respiración era superficial, y cada vez que alguien levantaba la voz, aunque fuera para reír, sus hombros se tensaban como si esperara un estruendo. La coordinadora se acercó a Ethan y le susurró al oído que el muchacho se llamaba Andrew Pike, que había regresado hacía poco del servicio y que estaba teniendo dificultades para adaptarse. Ethan observó al joven y vio reflejado en él un eco doloroso de lo que él mismo había sido durante tantos años. Antes de que pudiera decidir cómo acercarse, Shadow tomó la iniciativa. Caminó lentamente hacia Andrew, sin emitir sonido alguno, sin hacer movimientos bruscos. Se detuvo a un paso de distancia y se acostó en el suelo, colocando la cabeza cerca del pie del joven, pero sin tocarlo. Andrew tardó casi un minuto en darse cuenta. Cuando alzó la mirada, vio los ojos oscuros del perro fijos en él, llenos de una calma profunda. No había exigencia, ni compasión exagerada, ni lástima. Solo una presencia que decía, no estás solo. Andrew parpadeó varias veces. Su respiración pareció detenerse un instante. Lentamente, como si temiera romper algo frágil, extendió la mano y la posó sobre la cabeza de Shadow. El perro no se movió, solo dejó que la mano temblorosa se apoyara en su pelaje cálido. Fue un contacto breve,
pero suficiente para que los hombros del joven descendieran unos milímetros y el aire en su pecho se volviera más profundo. Ethan observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Shadow estaba haciendo lo que él mismo no había podido encontrar durante años: ofrecer compañía sin exigir palabras, curar sin pedir explicaciones, sostener sin invadir. Durante las semanas siguientes, Shadow se convirtió en una figura habitual del centro de veteranos. Era sorprendente cómo los más reacios a hablar terminaban dejando que el perro se acercara a ellos. Algunos incluso encontraban más fácil abrirse cuando Shadow estaba cerca, como si la presencia del animal suavizara las paredes invisibles que habían construido alrededor de sus mentes. Andrew, en particular, empezó a mostrar señales de mejora. Llegaba antes a las sesiones, se quedaba después y con frecuencia buscaba a Shadow para sentarse a su lado. A veces hablaba, otras simplemente se quedaba en silencio. Shadow lo acompañaba de cualquier forma, igual que había acompañado a Ethan tantas noches. La sanación, aunque lenta, era evidente. Ethan también cambiaba, aunque no siempre se daba cuenta. Empezó a conversar más con otros veteranos, compartiendo fragmentos de su historia que durante años había mantenido enterrados. Su voz ya no temblaba al pronunciar ciertos nombres, ni al mencionar episodios que antes le parecían imposibles de recordar sin quebrarse. Shadow había abierto ese camino, no solo para Andrew, sino también para él. Al final del invierno, cuando el sol comenzaba a alargar los días y el aire dejaba de morder la piel, Ethan decidió llevar a Shadow a la colina que dominaba el valle. Era un lugar que solía visitar antes de la guerra y que luego había evitado durante años, incapaz de soportar la serenidad que contrastaba con el caos interior que lo habitaba. Esta vez, sin embargo, el ascenso se sintió distinto. Shadow caminaba a su lado con paso firme, olfateando la brisa que anunciaba la llegada de días más cálidos. Cuando llegaron a la cima, Ethan se detuvo y observó el paisaje que se extendía ante ellos. Las casas pequeñas del pueblo, el bosque que rodeaba la zona, el arroyo que serpenteaba entre la nieve derretida. Sacó de su bolsillo un cuaderno viejo, de tapa de cuero desgastada, donde durante años había escrito pensamientos que no podía decir en voz alta. Lo abrió y por primera vez en mucho tiempo, las palabras fluyeron sin esfuerzo. Escribió sobre el árbol donde había encontrado a Shadow, colgando entre la vida y la muerte. Sobre la recuperación lenta, el coraje silencioso del perro, el milagro que había sido salvar al niño. Sobre la noche en que la oscuridad regresó, en forma de un hombre que había querido destruir lo que no entendía, y sobre cómo Shadow había protegido no solo su vida, sino también su deseo de seguir adelante. Escribió sobre Andrew, sobre los veteranos del centro, sobre la fuerza inesperada que se encontraba en la compañía silenciosa de un animal. Y mientras escribía, comprendió algo que le llenó el pecho de una calidez profunda. Él y Shadow no eran sobrevivientes aislados. Eran dos seres rotos que habían aprendido a sostenerse mutuamente, a reconstruirse, a encontrar un nuevo propósito en un mundo que alguna vez les había dado la espalda. Cuando terminó de escribir, cerró el cuaderno con suavidad. Shadow se acercó y apoyó la cabeza en su pierna, como lo había hecho aquella primera noche en que Ethan despertó de una pesadilla. Ethan sonrió y le acarició el lomo. El viento sopló entonces con cierta dulzura, moviendo la hierba y trayendo consigo una sensación de renacimiento. En aquel instante, Ethan comprendió que los milagros no siempre llegan envueltos en luz. A veces aparecen hechos pedazos, cubiertos de heridas, colgando de un árbol en mitad del invierno. A veces los milagros tienen ojos oscuros y silenciosos, y un corazón que sigue latiendo a pesar de toda la crueldad del mundo. Y mientras se quedaban allí, contemplando el valle desde lo alto, Ethan supo que si algún día alguien se sintiera tan perdido como él lo había estado, esta historia, la suya y la de Shadow, podría ser un recordatorio. Un recordatorio de que incluso en las noches más largas, incluso en los inviernos más fríos, siempre existe un rincón donde puede renacer la esperanza. Siempre hay un lugar donde las almas rotas pueden encontrarse y salvarse mutuamente. Y que por más oscura que parezca la vida, el simple acto de no rendirse ya es, en sí mismo, un milagro. Si esta historia te ha conmovido, apoya el canal. Suscríbete, mira los siguientes videos
y comparte este. Escribe desde donde nos ves. Tu actividad ayuda a que podamos publicar más historias.